El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil. Al 80% de transmisión que marca una tendencia contundente e irreversible. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. Candidato Edmundo González obtuvo 4.445.978 votos. Lo ocurrido el día de ayer con las elecciones venezolanas es un hecho absolutamente reprobable, vergonzoso y muy lamentable para los millones de venezolanos que acudieron masivamente a votar a las urnas con la única esperanza de que ese sea el fin de ese régimen opresor que tanto daño le ha hecho a Venezuela. Había por parte del pueblo venezolano un ambiente de mucho entusiasmo porque albergaban el sueño de que por fin, luego de más de un cuarto de siglo del chavismo en el poder, pudieran deshacerse de él. Creían que por fin esa pesadilla pudiera acabar y comenzar al fin la reconstrucción de su patria. Y este deseo no era el deseo de un puñado de venezolanos, de un grupo reducido de ellos, no, era el deseo masivo de todo el pueblo, de los millones de venezolanos que se encuentran no solamente allí en Venezuela, sino también alrededor de todo el mundo. Todos ellos tenían estas esperanzas, albergaban este sueño porque, amparados en las anteriores encuestas, ¿no? Ellos habían visto el apoyo masivo que todos los venezolanos, o bueno, la gran mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos le estaban brindando al candidato González Urrutia. Entonces, esperanzados en ese apoyo masivo que habían observado y en las encuestas que previamente daban como virtual ganador a Edmundo por sobre Nicolás Maduro con una ventaja de más de 20 puntos, los invitaba a todos ellos a soñar con una Venezuela libre. Sin embargo, grande fue la desilusión de todo el pueblo venezolano cuando pasadas las 12 de la noche el mismo Consejo Nacional Electoral de Venezuela saliera a dar los resultados de las actas procesadas al 80%, dando como ganador a Nicolás Maduro. Según el Consejo Nacional Electoral, Nicolás Maduro obtuvo, con el conteo de ese 80% de las actas, obtuvo el 51%, mientras que la oposición a cargo del señor Edmundo González obtuvo tan solo un 44%. Estos resultados son absurdos, increíbles, y por eso es que todo el mundo ha quedado sorprendido y nadie ha podido creerlo, ¿no? ¿Cómo es posible que teniendo una diferencia de 20 puntos a favor de Edmundo González, luego de las elecciones, todo eso se revierta de una manera tan sorprendente, tan sorpresiva, y finalmente sea Nicolás Maduro el que obtiene la mayoría con el 51%, mientras que Edmundo simplemente saca un 44%? Hombre, solamente hay una palabra para describir lo sucedido, y esa palabra es fraude. Pero ¿cómo es que se fraguó todo este fraude? Porque esto no se hizo de la noche a la mañana, no fue algo improvisado, no, esto fue algo muy planeado, minuciosamente planeado y ejecutado por el régimen opresor del dictador Nicolás Maduro. Nicolás Maduro ya se sabía perdedor con anticipación, él sabía que no contaba con el apoyo mayoritario de la población, por eso es que adelantó estas elecciones que inicialmente debieron haberse realizado meses posteriores, ¿no? Entonces él organizó que las elecciones fueran meses anteriores para organizarlo todo de la mejor manera a su conveniencia. Entonces primero comenzó amenazando, ¿no? Lanzando mensajes intimidatorios hacia el pueblo venezolano, hacia el electorado. ¿Qué decía en sus mensajes? Llamaba a que la población vote masivamente por él el día de ayer, o de lo contrario ocurriría, según sus propias palabras, un derramamiento de sangre, pues no ocurriría una guerra civil fratricida. Así lo decía de manera abiertamente. ¿Por qué Nicolás Maduro daba este tipo de declaraciones? Porque sabía, pues, ¿no?, que iba a perder. Ya sabía que el pueblo estaba masivamente con Edmundo González y que se le venía la noche, que se le caía el mundo encima. Entonces tendría que recurrir a este tipo de argumentos
argumentos a este tipo de mensajes, ¿no? Entre otro de los mensajes que él emitía, constantemente él decía que tenía el apoyo de las Fuerzas Armadas, de los militares, del sector policial, y entonces pues contra eso, ¿qué podría hacer el pueblo venezolano, ¿no? Pero posteriormente comenzó a modular un poco su mensaje. ¿Por qué? Porque ya lo tenía todo planificado para el gran fraude, ¿no? Y entonces comenzó a decir que ellos no desconocerían esos resultados. ¿Por qué? Porque ya estaba todo maquinado, ya estaba todo organizado, ¿no? Entonces comenzó a decir que ellos no desconocerían esos resultados y que todo lo contrario, los iban a festejar, los iban a celebrar. ¿Por qué decía todo eso? Porque obviamente ya sabía que pase lo que pase, iba a ganar. Pero no solamente hablaba este tipo de cosas, sino que también se refería a la oposición liderada por el candidato Edmundo González y la señora María Corina Machado, ¿no? Se refería a ellos diciéndoles que no desconozcan por ningún motivo, de ninguna manera, los resultados de estos comicios, o de lo contrario serían procesados, enrejados, ¿no? De esa manera buscaba que luego de que estos resultados salgan a la luz, de que estos resultados fraudulentos sean pronunciados, pues efectivamente nadie se oponga, nadie diga nada y todos se queden tranquilitos. Durante el curso de estas elecciones, durante el curso de todo este proceso electoral, hubieron muchas irregularidades. La ley prescribía que una vez terminado el proceso electoral se redactara la respectiva acta con el recuento de todos los votos emitidos y que una copia de esa acta le fuera entregada a los testigos de cada agrupación política. Sin embargo, en la realidad esto no ocurrió, o no ocurrió al 100%, ya que de todas las actas redactadas simplemente se le entregaron algunas cuantas, que ascendían aproximadamente a un 40%. Otra de las irregularidades que se presentó es que a muchos de los testigos de la oposición que se encontraban en cada centro de votación para controlar que efectivamente se cuente adecuadamente todos los votos emitidos, no se les dio acceso a esa información, sino que comenzaron a desalojarlos, comenzaron a sacarlos de esos lugares. ¿Para qué? Para que no tengan acceso a esa información, para que no puedan ver de todo el fraude que estaban cometiendo, ¿no? Y bueno, de esa manera puedan actuar a sus anchas, libremente alterando los resultados. Una vez culminado el proceso electoral y con las actas que les habían sido otorgadas al partido político de Edmundo González y de María Corina Machado, ellos sacaron lógicamente una síntesis de quién había ganado, habían realizado las sumatorias, y obviamente los resultados eran apabullantes a favor de Edmundo González, ¿no? Ellos tenían esos resultados que posteriormente los revelaron después de que el Consejo Nacional Electoral emitiera sus resultados fraudulentos. Ellos revelaron la información que ellos tenían y estos resultados daban como absoluto ganador a Edmundo González. Claro que solamente tenían el 40% de las actas. ¿Por qué? Porque no les dejaron acceder, no se les permitió acceder a las otras actas contabilizadas, ¿no? Recordemos que el Consejo Nacional Electoral emitió un conteo al 80% de las actas, mientras que a María Corina simplemente se le había dado acceso al 40%, pero en ese 40% de actas que ellos tenían, Edmundo González había sacado un 70%, mientras que Nicolás Maduro apenas había sacado un 30%. La diferencia definitivamente era apabullante, ¿no? Por eso es que no les convenía darles acceso al otro 40% de actas, porque prácticamente todo hubiese acabado allí, ¿no? Entonces esa es la excusa que ellos tuvieron para sacar ese resultado, ¿no? A pesar de que la diferencia en ese conteo al 80% era de tan solo 7 puntos, el Consejo Nacional Electoral dijo que esos resultados son irreversibles y que tenían que respetarlos. Y bueno, prácticamente en ese mismo momento Nicolás Maduro se autoproclamó nuevamente presidente reelecto. Para que puedan realizar este tipo de fraude tan vergonzoso es que justamente Nicolás Maduro no le dio acceso a un grupo de veedores internacionales para que vigilen el correcto funcionamiento de las elecciones el día de ayer, ¿no? Para que puedan realizar a diestra y siniestra todo el fainón que estaban preparando.